Hola chicos, ¿cómo están? Hoy hablando de un tema, o tema más simple, o no, más simple no, el primer tema que uno realmente ve de física cuando está en su formación en el bachillerato en décimo, que son los vectores. Pero se presupuesta que uno ya maneja el concepto, las características de los vectores, entonces uno muchas veces no se toma el tiempo de hacerle como una inspección a qué es un vector. Entonces, un vector en pocas palabras es una flecha con personalidad. Entonces, define el segmento de recta o la semirrecta, porque realmente es una semirrecta, una flecha en pocas palabras, pero no solo nos define una característica de sentido, que es lo que normalmente define una recta. También, dependiendo la longitud de dicho segmento de recta, también define el tipo de fuerza o la magnitud de esa fuerza. Además, tiene una dirección. Los vectores, dependiendo de su dirección, también asimismo tienen un efecto de la fuerza. Y no solo eso, sino también ellos tienen un nombre como tal. Entonces, hay muchas magnitudes vectoriales en la física. De la más común son las fuerzas. Uno vectoriza mucho las fuerzas. Pero sin ser una cantidad vectorial no puede vectorizar la dirección de efecto de una velocidad, de la aceleración, pero eso es dependiendo ya del tipo de situación. Pero para lo que más se maneja, como hay el esquema de fuerzas, entonces uno lo que hace es establecer la dirección y el tipo de fuerza que se genera en una situación, como el diagrama de cuerpo libre. Cuando manejamos velocidades, vector de velocidad, es necesario tomar en cuenta que en este caso, si se tiene un vector referente en un sentido y el otro vector va en otro sentido, quiere decir que es la dirección en las velocidades está definida por el signo negativo, positivo avance, negativo devolución. La posición respecto a cierto punto, las fuerzas. Y aquí está uno de los problemas grandes que tenemos, y es cuando el vector, para yo poderlo operar dentro de un sistema específico de física, debe pertenecer al eje X o al eje Y. Y normalmente vamos a encontrar que hay vectores que están a determinado ángulo respecto al eje X o horizontal o eje Y vertical. Entonces ahí lo que hay que hacer es la descomposición trigonométrica o más específicamente la descomposición rectangular del vector. Y lo que nos dice es que a partir de uno de los dos ángulos yo hago la descomposición a partir de la correlación del vector que termina convirtiéndose en la hipotenusa y uno de los catetos. Entonces la relación del cateto es el que me define en dónde lo quiero descomponer. Ejemplo, en este caso tenemos a partir del ángulo θ, tenemos la descomposición de este cateto, pero como este cateto es eh, relacionado con este vector, lo tomamos a partir del coseno, porque es el cateto adyacente de θ. Pero si lo quisiéramos hacer a partir de la descomposición del ángulo alfa, tomaríamos la función inversa que es seno. Entonces, no siempre, si yo coloco siempre el valor acá, en la relación, en el ángulo entre el eje X y el vector, en X se descompone el coseno y en Y se descompone el seno. Para el valor entre el eje Y el vector, pues cambian la relación. Entonces es necesario tomarlo en cuenta porque uno siempre tiende a descomponer sin tener en cuenta el valor del ángulo y la posición del ángulo. La posición del ángulo define la descomposición rectangular o trigonométrica del vector. Son cositas muy simples pero importantes porque uno necesariamente para descomponer el ángulo necesita saber descomponer el vector, necesita saber en qué punto va a colocar el ángulo. Uno no puede descomponer porque decía, no, sin importar dónde esté el ángulo, yo coloco coseno siempre para X o coseno siempre para Y. Falso. Entonces siempre es necesario tomar en cuenta la posición del ángulo. Entonces son cositas importantes, entonces espero les haya servido. Buena tarde, buen día, buena noche.